Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más donde vamos a trabajar este tablero, un tablero que está construido con HTML, CSS y un poco de JavaScript, en el cual tenemos una funcionalidad de colapsar o desplegar un menú de navegación en el cual vamos a ver estructura UI, no nos vamos a centrar tanto en funcionalidades y también podemos trabajar un Dark Side Mode. Vamos a ver el tablero desde la perspectiva de eventos, desde algunos números, desde cómo reflejar algunas tablas y algunos rankings. Hay que ser claro en algo, el objetivo de esto es entender componentes y ubicación dentro de una web. No estamos trayendo un tablero con funcionalidades. El JavaScript que vamos a usar para este va a ser más en función del toggle para el dark side mode y para el collapse menu. No significa que en el canal no tengamos este tipo de proyectos. Este proyecto es más para que entiendan los fundamentos de una web, personas que están iniciando y que quieren trabajar algo visualmente bonito con HTML y CSS. Iniciamos, y un poco de JavaScript. Iniciamos entonces abriendo nuestro proyecto en Visual Studio Code. Yo previamente creé una carpeta que la llamo admin Dashboard y en esta voy a trabajar inicialmente dos archivos. El archivo que maneja nuestra estructura de la página, que es el archivo index de extensión HTML. De una vez podemos trabajar para vincular el archivo style de extensión CSS. Entonces nuestro objetivo va a ser ir avanzando sobre este dashboard y visualmente ir viendo cómo vamos a trabajar al lado en otra página. Por lo cual vamos a activar un segundo navegador a partir de la extensión instalada y la función Live Server. Entonces ahí estamos ejecutando. Con Live Server vemos cómo Visual Studio nos habilita el navegador o el servidor y lo vamos a traer para empezar a trabajar cambios. Mientras este carga, vamos a configurar la parte inicial de HTML en nuestro archivo index. Lo primero, vamos a ponerle un nombre a nuestro dashboard o a nuestra página. Entonces vamos a trabajar sobre creando código LATAM y pongámosle dashboard. Vimos que nos arrojó un error en Live Server, por lo que no teníamos una página estructurada y lo volvemos a ejecutar. Sale en esta parte acá el error. Ahora sí, lo ejecutamos y él por defecto me lo ejecuta en Edge, pero a mí me gusta más por comodidad trabajarlo en Chrome. Entonces paso la URL o el servidor a Chrome y empiezo a trabajar sobre este. Ya entonces tenemos una estructura, vamos a empezar a trabajar sobre esta estructura. Vamos a trabajar como siempre dentro de nuestro body y podemos trabajar por secciones. Entonces llamamos la etiqueta sección y le vamos a dar, a diferencia de otros proyectos, un ID que se llama sidebar. Generalmente nosotros trabajamos con clases. Esta vez por mostrar cómo se importa por IDs dentro de CSS podemos hacer el ejercicio, no hay ningún problema. Podemos trabajar sea con clase o sea con ID. Lo que sí es importante es entender que cuando trabajamos con muchos componentes de JavaScript, si vemos o es más necesario que el ID sea únicamente para trabajar scripts y que la clase sea únicamente para trabajar estilos. ID relacionado a JavaScript, clase relacionado a CSS. Entonces llamamos nuestra clase, nuestro ID de sección sidebar y lo primero que vamos a trabajar es una etiqueta A en la cual vamos a tener una referencia de navegación con numeral, lo que quiere decir que no va a navegar. Esta etiqueta nosotros la usamos para navegar, pero en este caso no vamos a navegar, sino que le vamos a dar una clase que vamos a llamar logo. Ojo, no malinterpreten que dije que acá vamos a trabajar con ID y acá hay una clase. Ambos se trabajan dentro de un proyecto. Yo lo estaba mencionando para la sección, no para la etiqueta que es parte del componente. Cuando ya tenemos esta etiqueta de navegación, vamos a trabajar sobre un icono y vamos a trabajar sobre una etiqueta span. El icono lo usamos para importar esto que vemos acá en nuestro navegador. Y el span lo vamos a utilizar para este título. Entonces, para que entendamos qué es lo que estamos haciendo, estamos creando un logo y icono lo usamos para esto y el span para esto. ¿Qué va a pasar? Nosotros los iconos los podemos traer de una página que se conoce como Icons Library, pero no va a funcionar únicamente trayendo esa página Bots Icons. Digamos, si yo entro a esta página, esta que dice HTML Icons Library, y busco un icono cualquiera que quiera utilizar, no basta con traer únicamente el código HTML que él me genera, sino que yo debo hacer una configuración dentro de nuestra estructura. ¿Qué configuración es? Yo tengo que linkear nuestro head
a esta página, la cual la tomamos desde la página de website. Y lo que dice es que esto es una referencia de navegación a esta URL, lo que me permite traer los estilos o los iconos a nuestra web, a nuestros componentes. Entonces, voy a tomar como referencia el icono que corresponde a esa barra de gráficos. Entonces, copio el icono que traemos y de una vez en la etiqueta span le damos la clase que queremos que se maneje. Esto va a ser un texto y le damos el título al logo, el cual es Creando Código Latam Admin. Recuerden, Creando Código Latam es nuestro canal. Búsquenlo así, denle en suscribir, denle en compartir, denle en mensajes y vamos a crecer como comunidad para poder tener más de estos tutoriales gratuitos. Acá ya tenemos entonces creado nuestro logo. Vamos entonces a continuación a trabajar sobre este componente que se trabaja como listados, como viñetas. Recuerden que la clase para nosotros trabajar viñetas es la clase UL. La seguimos trabajando dentro de nuestra sesión, simplemente dentro de la etiqueta de navegación. Entonces tomamos la clase UL y recuerden que esa es la que me dice que voy a trabajar en viñetas, pero uso la clase li, la etiqueta li, para poder decir a lo que pertenece cada una. Entonces, vamos a darle primero una clase, la cual vamos a llamar site porque estamos trabajando sobre un sidebar. Le vamos a decir que pertenece al menú y le vamos a dar un top. A esta clase vamos a sumarle entonces las lead. Recuerden que la etiqueta lead es el significado de cada una de esas. La primera que vamos a trabajar es dashboard. Démosle la clase active. Ese active lo vamos a relacionar más que todo a la parte del colapso o de expandir cuando estemos trabajando con abrir o cerrar el menú. Vamos entonces a poner una etiqueta de navegación nuevamente, la cual vamos a nombrar A. Y a esta le vamos a dar una referencia nula. Con el número de la referencia queda nula. Y a esta le vamos a crear dos etiquetas más. Una etiqueta de iconos con la cual vamos a traer ese icono para el dashboard, el cual también es muy parecido a esta barra de tareas. Y vamos a traer una etiqueta span. La vamos a ubicar entre el icono y la navegación. Usamos span y esa etiqueta lo que nos va a dar es un texto que se va a llamar dashboard. Y a esa también le podemos sumar una clase que se llama test para manipular posteriormente dentro de CSS nuestro contenido de esta etiqueta. Almacenamos y vemos que ya quedó creada. Vamos entonces a trabajar sobre las otras etiquetas. Entonces básicamente es una copia de estas etiquetas. ¿Qué es lo que pasa? No vamos a trabajar sobre toda una clase, entonces podemos eliminar la clase y lo que cambiaría sería el contenido del icono y el mensaje de la etiqueta spam. Voy a copiar tres más y las editamos entonces. Para las tiendas vamos a usar el icono correspondiente a cubo. Entonces nos ubicamos desde donde cierra el icono hasta donde abre y usamos el icono de cubo. Recuerden que esto lo exporto tal cual así de la página Boss Icons. Y el mensaje en este cambia de dashboard por tienda. Vamos a ubicarnos en la siguiente etiqueta y en este usamos el icono correspondiente a esta analítica. Lo almacenamos y cambiamos el mensaje por analítica. Y en el último nos quedan faltando dos. Entonces vamos a copiar. Uno sería para notificaciones. Y el otro sería para equipo. Copié una etiqueta de más, lo corregimos, almacenamos y comparamos que esté bien escrito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 etiquetas y esperábamos tener 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a verificar por qué tengo este desborde. Ese desborde lo tengo
porque nos hace falta cerrar el icono. Miren acá. Si ustedes ven, acá tengo el icono como si se hubiera seguido en lista, pero si ustedes miran acá no cerramos el icono. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente tomamos este cierre de etiqueta, lo insertamos entre span y el cierre, almacenamos y ya se debe estar corrigiendo ese error. Entonces miren que ya se corrige ese desborde. Pónganle mucho cuidado a eso, que si les cuadre, porque ustedes no insertaron varios iconos. Acá entonces ya tenemos nuestro menú principal. Nos queda, menú me refiero a sidebar, nos quedaría faltando la configuración y la navegación, la cual vamos a proceder entonces a trabajar. Entonces nos ubicamos nuevamente dentro de Visual Studio y vamos entonces a trabajar fuera de esta etiqueta de listado, pero vamos a generar un listado bueno sin salirnos de la sección. Tengan eso presente. Llamamos la etiqueta UL y a esta etiqueta le vamos a dar una clase. Esta clase va a ser side menu, pero no va a ser top. Ahí hay una diferenciación. ¿Por qué lo separamos? Porque top distinguimos que está arriba y sin top distinguimos que es la navegación de abajo. Entonces llamamos la etiqueta lib y a esta etiqueta le podemos hacer una aproximación a estas mismas que trabajamos acá para ahorrar código. Lo que hacemos es simplemente seleccionar el código que necesitamos, que este es el de configuración. Cambiamos el icono a el engranaje. Y cambiamos también el mensaje. El mensaje de esta sería configuración. Y copiamos nuevamente una segunda etiqueta, la cual vamos a trabajar para el logout. Y esta también se ubica dentro de la etiqueta UL. Lo que estamos haciendo son iconos, viñetas dentro de una etiqueta de listas. Corregimos entonces el icono, ya que estamos intentando hacer uso de un icono de logout, y ponemos el mensaje logout o cerrar sesión, como lo quieran manejar. Almacenamos y corroboramos el avance en nuestra web. Entonces hasta acá ya tenemos toda la parte de lo que vendría siendo nuestro sidebar o nuestra barra de navegación lateral. Entonces, podemos empezar a ir vinculando nuestro archivo style y irle dando un estilo a esto. Podemos trabajar este proyecto así para que veamos cómo se va trabajando un crecimiento de una aplicación a través de componentes. Vamos entonces a vincular nuestra etiqueta link, la cual nos va a preguntar qué archivo queremos traer y le vamos a decir que queremos traer el archivo style de extensión CSS. Entonces, lo primero que vamos a trabajar sobre nuestro archivo va a ser como un reset general. Entonces, lo primero que yo quiero traer es este import, el cual se los dejo en el repositorio de este video, en el repositorio que vamos a guardar en GitHub, que va a quedar en la descripción de este video y ustedes pueden hacer uso de él, del código. Y básicamente lo que estoy haciendo acá es traer fuentes de Google que me permitan trabajar de mejor manera los archivos. Entonces, amplío un poquito el zoom de estos componentes y vamos a empezar a trabajar entonces sobre nuestro archivo principal. Entonces, cuando yo en CSS llamo este asterisco, estoy trabajando en general sobre mi web, sobre todo el formato de mi página. Vamos a trabajar con márgenes en cero. Esto que estamos haciendo es un reset. Vamos a trabajar con un padding en cero y vamos a trabajar con un box sizing, el cual lo vamos a trabajar con border box. Ahí ya tenemos un reset de nuestra página. La verdad no va a ser muy evidente, lo único que hizo fue desplazarse más hacia la esquina de esto porque hicimos un reset. Lo otro que vamos a trabajar, que podemos, no es un reset en general, pero sí puede ser sobre esas etiquetas de navegación, podemos quitar de una vez el test decoration. ¿Cómo se quita o para qué se quita el test decoration? Lo que pasa es que esas páginas generalmente vienen como con estos subrayados, vienen como con unos listaditos de viñetas, entonces las vamos a dejar de una vez básicas. Entonces ejecutamos un test decoration y le decimos que la fuente sea num. Y miren que ya quedó sin formato. Por eso dijimos que vamos a hacer un reset. También podemos quitar de una vez a las viñetas ese estilo. Usamos la etiqueta lead, que es el del nombre. Decimos que no queremos tener un estilo.
Y vamos a empezar a trabajar sobre un concepto que se llama variables. ¿Cómo así que variables? Resulta que en este proyecto, a diferencia de otros que hemos trabajado en CSS, vamos a conocer lo que son las variables. Las variables son un estándar que nosotros definimos al usar la función root. Y lo que hacemos básicamente es decirle al sistema, vea, en general, usted va a manejar unos estilos a partir de variables, como cuando almacenamos una variable en JavaScript. Haga de cuenta que acá le estamos dando a CSS una información almacenada que se va a utilizar o reutilizar más adelante en otros componentes. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, acá estamos haciendo una variable que nos va a almacenar este estilo de letra. Es decir, cuando yo use Poppins, él sabe que me va a usar sans serif. O por ejemplo, esta que voy a llamar lato, él sabe que cuando yo use en un estilo algo que se llama lato, también va a ser una fuente sans serif. Ahí estoy definiendo como por decir lo que es un font family, pero que sea por defecto lato, que no tenga que ir a buscar mucho. Y este también va a ser sans serif. Voy a manejar algo que voy a llamar live. Esto que voy a llamar live, le voy a dar un numeral que va a ser F9, F9, F9. Y correspondería a este color. Entonces, cuando yo quiero usar ese color, llamo light. Hay otro que voy a llamar blue y este le voy a dar este formato que sería numeral 104.172, finalizando en comillas. Corregimos el doble numeral y ahí ya tenemos el azul que queremos manejar. Para que quede como variable no omitamos los dos guioncitos antes. Hay otro que voy a llamar lo que es un azul más clarito, el cual voy a llamar light blue. Y a este le voy a dar un formato de numeral CFE 8FF. Vamos a usar gray, el cual le vamos a dar el formato de 6A. Vamos a usar un formato que vamos a llamar dark y a este le vamos a dar numeral 342 37. Voy a corregir algo y es que el gray no es el tono que yo quería. El gray es un tono numeral triple E. Y ese tono que eliminé, en realidad yo se lo quería dar a dark gray. Y continuamos entonces con el color para red. Ahí lo que estamos haciendo, gente, es darle un formato, aquí hay que corregir el punto y coma porque no nos está dando el área. Es dando un formato de colores estándar para todos estos colores que vamos a utilizar dentro de nuestro dashboard. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usamos variables, lo que estamos es definiendo el color que se va a usar en cada uno de los componentes y no tenemos que recordar el nombre del color, sino que lo que tendríamos que recordar sería es cómo lo nombramos. Esto es una manera fácil de reutilizar datos dentro del CSS. Tenemos uno que vamos a llamar yellow, numeral FFEE00. Tenemos uno más que vamos a llamar light yellow, numeral triple F 2C6. Corregimos los dos guiones al inicio. Vamos a llamar otro orange. Este es numeral o triple A67. Y para finalizar los colores, vamos a trabajar con un light orange.
al cual le vamos a dar numeral WF E0D3. Acá el error es que no estamos dando los 2 puntos, lo corregimos. Ahí ya tenemos todas nuestras variables de colores definidas. En este momento no se van a ver acá porque no las estamos usando dentro, pero ya en un momento empezamos a usar. Vamos a hacer un formato general sobre HTML, es decir, sobre nuestro documento en general. Vamos a darle una overflow NGX y vamos a decir que se llama hidden. Entonces, el formato que estamos haciendo es más que todo para la interactividad que vamos a tener ahorita al colapsar y al mostrar los elementos. Acá vamos a hacer algo. Vamos a darle formato al body dark. ¿Cómo así que al body dark? Miren que estoy llamando una etiqueta que sería el body y otra que se llama dark. Acuérdense que nosotros por defecto tenemos este body, ¿cierto? El que es claro. Pero cuando cambiamos todo nuestro body queda dark. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar las variables para ese body de color oscuro cuando hagamos el uso de esa conversión. Entonces nuestro body dark le vamos a dar una variable light, la cual le vamos a dar un color de numeral 0C0C1E. Eso es oscurito. 0C0C1E. Vamos a darle un grade, el cual sería numeral 06714. Y un dark, el cual sería numeral FB1. Ahora vamos a trabajar sobre el body en general. El body general, por defecto, lo vamos a traer con un background. Y a ese background le vamos a decir que nos traiga la variable y acá nos va a pedir cuál variable. Vamos a escoger la gray. Y aparte, bueno, ahí miren lo fácil que es escoger una variable. Para yo no tener que inventarme el color, simplemente escojo una variable y él me trae todas las variables que yo ya creé en función de color y en función de tipo de texto. Y me ayuda visualmente a ver el tono de la variable que estoy escogiendo. Entonces, para que sepan que así es como se usa una variable en CSS y cómo nos facilita la vida. Y vamos a pedirle un overflow hidden en eje X, que sería parecido al manejo que le vamos a dar cuando empecemos a ocultar o aparecer nuestro sidebar. Y vemos entonces que ya cambió el tono a un tono gris. Este fondo ahorita está blanco. Acá no es demasiado visual. No hay manera de reconocerlo fácil, pero ustedes en sus equipos sí notarán esta diferencia. Por ejemplo, entre este blanco que se ve acá antes del navegador y lo que es nuestro body general. Vamos entonces a trabajar sobre nuestro sidebar. Recuerden que estamos trabajando por componentes. Ya creamos a nivel de estructura este sidebar y este logo. Vamos a empezar a darle estilo a ese sidebar. Cuando terminemos ya vamos a trabajar otro componente, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos nuestro reset principal. Vamos a decirle a CSS que ahora vamos a trabajar nuestro sidebar. Lo primero que vamos a trabajar es, recuerden, nosotros dijimos, lo llamamos la sesión con ID. ¿Cómo se llama un ID dentro de CSS? Se llama con el numeral más el nombre de la sesión. Entonces acá ya estamos trayendo el sidebar y vamos a empezar a darle una posición. A esa posición le vamos a pedir que sea fix para poder ubicarla bien. Vamos a darle un top. Cuando hablamos de un top es la separación superior que queremos que sea 0. Vamos a darle una separación con la izquierda de 0. Vamos a darle un ancho máximo. Ese ancho máximo va a ser de 280 píxeles. Vamos a darle una altura máxima en la cual vamos a decir que queremos que sea del 100%. Vamos a darle un background. Acá vamos a escoger nuevamente una variable y la variable que vamos a insertar va a ser la que llamamos light. Vamos a verificar algo. Si ustedes ven acá, tenemos un light que es como un tipo gris y tenemos un light muy oscuro. Entonces ahí también es una oportunidad de mejora para el tipo de nombres en las variables. Entonces acá vamos a escoger el que es no tan oscuro
para que sí sea coherente con nuestro tablero que venimos desarrollando con este estilito. Miren que cambió. Incluso se nota entre el sidebar y el main la diferencia de colores. Entonces escogimos la variable correcta. Vamos a usar un font family. Recuerden que para este también usamos variables y la variable que escogemos es lat, que es la que declaramos por acá arriba. Vamos entonces a utilizar un ZIndex de 2000. Esto es más que todo para la manipulación del colapso del sidebar. Vamos a manejar un overflow. El overflow va a ser con respecto a X y vamos a pedir que sea hidden. Cuando nosotros usamos un hidden, recuerden que estamos hablando de la clase que vamos a ejecutar para ocultar o para mostrar algo. Entonces sepan ubicarse en qué es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un scroll bar y este va a ser width. Entonces va a ser scroll bar width. Ese width hace referencia al ancho y le vamos a decir que no. Pero eso es más que todo cuando se anula o se colapsa el sidebar, que está teniendo una función de anular el scroll. El scroll bar es el desplazamiento hacia la parte de abajo. Vamos a manejar un sombreado. El sombreado que vamos a manejar es de 2 píxeles por 0 por 8 píxeles. Y vamos a poner un RGBA. Esa va a tener una configuración de todos en 0. Y al final no lo vamos a manejar en 0, sino que lo vamos a manejar en 0.5, pero después de el tercer 0, es decir, este quedaría como 0.05. Y eso a un tono oscuro. Vamos a manejarle una transición para el hover que vamos a tener, para que se acomode ese hover, con un ancho. Entonces decimos width, y ese ancho va a ser de 0.35 segundos y va a tener una referencia cubic Bezier. Y dentro de esa referencia vamos a manejar punto 25,1, 0.5,1. Entonces ahí todavía no tenemos un sidebar, el más visual, pero sí fuimos ajustando tipo de letra, ubicación, tamaño, flexibilidad, cuando se aplique este colapso, cuando se estire, es lo que venimos trabajando. Dentro de ese sidebar vamos a ver mucho esto hasta que tengamos un estilo. Entonces, por ejemplo, esta función es cero visual. Vamos a traer un WebKit de scrollbar. Entonces traemos el sidebar, hacemos doble punto, traemos el WebKit, el que se llama scrollbar, entonces sería WebKit scroll bar este, y le decimos que la función es display num. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Ahorita dijimos que por acá queremos que no tenga scroll bar, pero acá ya le estamos diciendo que cuando se colapse, no se colapse, o bueno, sí se colapse visualmente, pero no nos bloquee un scroll bar si esto llegara a tener en la parte de acá más componentes hacia abajo, más iconos, y yo necesito desplazarme a través de eso haciendo uso del scroll. Lo traemos más como referente de uso en CSS que como necesidad, porque ya vemos que no tenemos esos scroll. Pero lo traemos como componente para que sepamos a qué hace referencia un WebKit. Seguimos trabajando entonces sobre el sidebar colapsado, numeral sidebar, y usamos la función hide. Recuerden que ahorita les dije un hide se usa cuando estamos apareciendo, desapareciendo, colapsando algo. Y básicamente acá lo que le estamos pidiendo es que baje su máximo de 280 píxeles que teníamos por acá a 60 píxeles. Estamos haciendo ese ajuste. Cuando se colapsa, es decir, acá en este momento, si yo lo veo, no está colapsado, no tiene una función high activa, pero esos 60 píxeles vienen siendo este ancho cuando aplicamos la misma función. Retornamos entonces a nuestro componente para seguir trabajando. Ya es hora de que trabajemos un poco en esto, en el logo. Es la primera función que quiero trabajar, entonces lo llamamos de la misma manera, está dentro del sidebar. Lo llamamos como sidebar. Recuerden que esta es una clase, entonces ya llamamos la clase con punto y tal cual se llama, que es logo. A esta le vamos a traer la siguiente configuración. Vamos a traer un tamaño de letra que queremos que sea de 20 píxeles. Vamos a traerle una negrita que vamos a usar con font weight, y el font weight que vamos a usar para esta va a ser de 600. Esto básicamente nos está convirtiendo en una negrita. Un letter spacing, el letter spacing es como una separación. La vamos a manejar de 0.5 píxeles. No voy a almacenar para explicárselas. Cuando decimos un letter spacing, es una separación muy chiquitica entre todas estas letras. Ahí la vemos juntas y al almacenar deberíamos percibir. Vamos a poner esto por acá. Vamos a almacenar y ver si se percibe. Miren que ahí vemos esa separación. El letter spacing genera esa separación.
Vamos entonces a trabajar una altura máxima. Esa altura máxima va a ser de 64 píxeles. Altura máxima solo del logo, no se confundan. Un display flex para manejo de componentes. Vamos a manejar una line items de manera centrada. Vamos a trabajar un gap. Recuerden que un gap es una separación con los componentes que están al lado de 10 píxeles. No sería con el lado, solo con el lado, sino también con la parte inferior. Vamos a trabajar un color. Recuerden que cuando hacemos color, hacemos referencia a texto. Y vamos a tomar una variable y vamos a usar el que nombramos blue. Vamos a trabajar un background que también vamos a trabajar con variable. Y la variable que vamos a traer sería la light, pero hacemos referencia a este light. Recuerden que tenemos dos light, tenemos el light oscuro y el light clarito, ahí traemos solo ese. Pero ya vamos viendo cómo va tomando ese color que estamos mostrando y cómo va tomando forma nuestro proyecto, cómo va desarrollándose. Llevamos entonces nuestra posición a sticky. Llevamos nuestra separación superior a 0 con todo. Manejamos el Z-index para cuando se comprima con 500. Manejamos un padding en 2 dimensiones de 0 por 16 píxeles. Y manejamos un margin button. Ese margin button va a ser de 12 píxeles. Vamos a manejar un border button. Ese border button va a ser de un píxel solid. Y le vamos a sumar un RGBA. Ese RGBA va a ser igual al que ya trabajamos, de 0.5. Y un transitional de 0.25 segundos. Y sí. Tenemos entonces nuestro diseño de logo. Todavía podríamos estar trabajando un poco en el logo, en especial cuando hacemos este colapso y queremos que aparezca únicamente el icono. Vamos entonces a trabajarlo de esa manera. No va a ser visual en este momento, sino cuando ejecutemos el JavaScript, pero de una vez dejamos preparar la función. Entonces, vamos a traer nuestro sidebar. Recuerden que es con la función numeral por ser un ID. Traemos nuestro logo y traemos bx. Bx porque recuerden que nosotros por acá, dentro de la clase, trabajamos con bx para la clase del icono. Entonces ahí estamos tocando con bx únicamente el icono. Y por eso lo exportamos como clase. Entonces le vamos a decir que el tamaño mínimo, cuando usamos min weight, es el tamaño mínimo de 60 píxeles, a lo mismo que estamos comprimiendo en general todo el menú cuando hacemos un colapso. Le pedimos un display flex para que no tenga problema al encoger los componentes, un justify content centrado y un align item centrado. Recuerden que cuando nosotros usamos justify content y align item centramos tanto vertical como horizontal dentro de ese espacio de 60 píxeles que le estamos asignando. Vamos a trabajar un poquito sobre este side menú, sobre este listado de menús que tenemos para nuestro site. Entonces, podemos nombrarlo así. Listado del site, listado menú site. Como lo estoy separando, como para que identifiquen dónde estamos, pues por si en algún punto se quieren retroceder, se quieren perder, no perderse dentro de un código tan largo. Entonces, vamos a traer el sidebar. Vamos a traer la clase site-menú, que es como lo nombramos, y vamos a traer las listas. Recuerden que la lista es una etiqueta, entonces se llama tal cual list. Vamos a trabajar una altura máxima sobre estas de 48 píxeles, acá etiqueta. Un margen con la izquierda de 0, un border radius de 24 píxeles por 0 píxeles por 0 por 24 píxeles. Un padding en 2 dimensiones que sería 0 por 12 píxeles. Y una transición con background. El background que vamos a poner va a tener 0.3 segundos y va a tener una transformación
de 0.25 segundos. Entiendan por qué estamos haciendo una transición y por qué manejamos un background. Cuando nosotros hablamos del componente, acuérdense que tenemos este hover y acá puede que no sea muy visual, solo esta separación de acá se ve como y esta acá. Miren que el componente es todo blanco, pero cuando yo hago hover señalando alguno, tengo ese espacio un poco gris acá y un poco gris acá en las esquinas. Cuando ustedes lo estén trabajando lo van a ver más visual. No sé qué tanto se note acá en la grabación de pantalla, pero igual lo menciono. Entonces, esta transición de desplazamiento de hover es la que acabamos de configurar. Igual se los menciono para que sepan qué parte del componente estamos trabajando, porque acá lo único que hizo, como todavía no hemos activado el hover, es hacerme la separación y prepararlo para cuando yo traiga el hover dentro de la configuración de ese estilo, que podemos de una vez trabajarla. Entonces, reutilizamos el nombre de esta clase que trajimos y simplemente le agregamos la función de hover. Y decimos que el hover que queremos va a tener el siguiente background. Va a ser un RGBA. Ese RGBA va a ser en una dimensión de 0 por 0 por 0 por 0.3. Y va a tener una transformación sobre el eje X de 4 píxeles. Entonces, nos vamos a ese hover y ya vemos un cambio no tan... porque nosotros lo hicimos como con un blanco dentro, pero acá solo estamos habilitando un hover. Igual todavía estamos trabajando muchas partes del componente, pero ya lo que hicimos es hacer un traslado al yo hacer el paso del mouse y señalar en un gris. Seguimos entonces trabajando sobre los componentes. Entonces vamos a trabajar sobre ese componente cuando esté activo, es decir, cuando yo todavía no lo he desaparecido. Llamamos igual el sidebar, llamamos el menú y llamamos el lead. Podemos reutilizar esto. Pero entonces acá ya llamamos la función active, que nosotros por allá en alguna clase lo identificamos como active. Entonces, él por defecto, esa clase active es la que me va a traer cuando yo recargue una página. Si yo, miren que acá me queda por defecto. Por eso solo trabajamos clase active con ese. Entonces vamos a trabajar ese estilo por defecto en la clase active. Vamos a ponerle un background y ese background lo vamos a manejar con una de las variables, que fue la que nombramos gray. Y vamos a darle una posición relativa. Entonces ahí ya me cambió aquel hover que de manera automática sobre este, pero todavía no mostraba terminado el estilo. Vamos a trabajar un poco sobre esa interactividad de ese active. Entonces vamos a trabajar sobre el antes y el después. Es como posicionar correctamente ese hover con before, con una función before, con una función after. Sería de esta manera. Copiamos tal cual el componente, lo ponemos en la parte inferior y lo trabajamos con active before y active after, que sería antes y después de la función. Y entonces estos son los componentes que le vamos a dar primero. En content lo vamos a dejar vacío para que él identifique cuando se está haciendo el hover. En posición absoluta, cuando se está haciendo la señalación. El ancho máximo, que es el que va a decir que ese colorcito me deje una parte blanca y una gris que les mostré ahorita de 40 píxeles. El alto máximo también va a ser de 40 píxeles. El border radius, para que así se identifique este sombreado al final, va a ser de 50%. El z-index, o sea, ese desplazamiento, va a ser de -1. Y el transitional va a ser de 0.3 segundos. En función easy. Tendríamos entonces que continuar trabajando sobre el active y el before para que queden bien configurados, cómo se desplazarían. Entonces podemos tomar el before
y le decimos que queremos una separación superior con top de menos 40 píxeles y que queremos un ajuste hacia la derecha de 0, pero que también queremos un sombreado, y ese sombreado va a ser de 20 píxeles por 20 píxeles por 0 y queremos que use la variable gray. Y va a ser muy parecido para el after, pero en el after vamos a hacer un ajuste. Lo voy a poner. Es este mismo, pero en vez de top manejamos la función button. Y lo curioso es que es en la misma dimensión de 40 píxeles. Acá ya vemos un desplazamiento como con estas sombras y bordeos, pero todavía nos falta hacer ajustes. Volvemos entonces y vamos a trabajar un poquito dentro de los links. Los links tienen esta parte de sidebar, side menú, pero los links de navegación recuerden que los llamamos con la etiqueta A, es decir, con esta. Vamos a trabajar un poquito sobre los links, que ahí nos va a dar un poquito de función también sobre los iconos. A esta le vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a darle un ancho máximo de 100%. Vamos a darle una altura máxima de 100%. Vamos a darle un display con función flex. Vamos a darle una line item. Esa line item va a ser centrada. Vamos a darle un border radius de 40 píxeles. Vamos a darle un tamaño de letra de 16. Para corregir este que es de 48. Está muy pequeño. Vamos a darle una negrita en 500. Vamos a darle un color. Ese color vamos a usarle una variable y la variable va a ser dark. Vamos a darle un letter spacing de 0.3. Vamos a darle un white spacing de no wrap. Estamos configurando cuando pase el desplazamiento. Un overflow en X con el hidden. Una posición relativa. Un transition color. De 0.25 easy. Segundos, perdón, 0.25 segundos. Con transformación de lo mismo, de 0.25 segundos. Y vamos a darle un padding en 2 dimensiones de 0 por 12 píxeles. Finalizamos con un background light, variable light. Hacemos referencia a la light. Vamos a trabajar un poquito sobre el hover en este componente. Tomamos el mismo y llamamos la función hover. Le vamos a pedir que el estilo sea con una transformación y que esa transformación sea un traslado en X de 4 píxeles. Tomamos hasta menú y en este vamos a traer la clase top. Recuerden que top es el sidebar de arriba. Vamos a empezar a separar el sidebar de esta navegación a esta que es la navegación inferior. Por eso lo mencionamos como top. Llamamos la clase top, llamamos las etiquetas con función add y llamamos la etiqueta de navegación sola, las A, donde están todos los iconos. Y les vamos a manejar un color, el cual va a ser la variable blue. Vamos a llamar nuevamente este para trabajar el logout. Borramos el top.
y trabajamos sobre la etiqueta A, logout. Y a este le damos un color usando la variable red. Acá ocurrió un error. Yo almacené, verifiqué y no veo que se aplicó el rojo. Pero entonces cuando yo voy y miro cómo nombré yo esta parte, recuerdo, vamos a verificar, por acá sí me queda roja y por acá no me queda roja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí me está apareciendo un error. Entonces tenemos que ir a identificar cuál es el error. Si yo voy y miro mi CSS, acá a mí me quedó faltando definir sobre esta etiqueta que es la que estoy llamando la clase. Y tengo que ponerla tal cual, que sería logout. Si la almaceno, inmediatamente debería verse reflejado el cambio. Pues miren, bueno, y es bueno que identifiquemos los errores mientras vamos desarrollando, pues que no digan, ay, no, esto solo está editado, no hay errores. Miren que en el desarrollo sí se nos puede presentar mucho error y no tiene nada de malo desde que sepamos identificarlo y corregirlo. Si a mí una clase no me está importando, ¿qué es lo que tengo que hacer para identificar el error? Ir a ver dentro de la etiqueta cómo se llama la clase y inmediatamente identifique que la clase, digamos, uno de nuestros errores que son muy comunes que pasen cuando estamos trabajando entre CSS y JavaScript. Y HTML, perdón, entre CSS y HTML. Vamos a trabajar entonces un poquito sobre este hover. Ahorita le trabajamos le trabajamos en active una función a esta parte de menú top. Le trabajamos una función en active, ahora vamos a trabajarle un hover. El hover lo vamos a trabajar sobre la etiqueta A, cuando estemos señalando los iconos. Vamos a definir un color y queremos que ese color sea de la variable blue. Ojo, lo que hicimos es esto. Esto es negro. Miren que es como un gris, es gray. Y al hacer el hover, lo que estamos haciendo es que ese estilo de letra negrito varíe a azul. Eso es lo que estamos haciendo. Para que no se confundan con qué clase de hover estamos trabajando. Vamos a trabajar un poquito con estos iconos. Pues cuando vamos a trabajar con esos iconos del sidebar, podemos reutilizar hasta esta parte de menú y de ahí en adelante cambiamos un poquito. Entonces entramos dentro de la etiqueta lib, dentro de la etiqueta a y usamos la clase bx, que es la que me define todos los iconos. Vamos entonces sobre esa clase a trabajar el siguiente formato. Entonces un tamaño mínimo, un min width de 60 píxeles. Vamos a trabajar un display flash. Vamos a trabajar un justify content, el cual es centrado. Vamos a trabajar una line items, cual es centrado. Y vamos a trabajar una transición. Esa transición va a tener una transformación y esa transformación va a ser de 0.25 segundos y sí. Seguimos trabajando entonces sobre esta etiqueta, pero para darle un poquito de formato en hover. Cuando le damos ese formato en hover, tenemos que escoger que es específicamente al icono. Y le decimos que tenemos una transformación, que esa transformación va a ser en una escala de 1 en 1. Acá ya se ajusta un poquito más el hover que estamos esperando que se desplace.
Acá viene una sesión que vamos a trabajar mucho sobre el sidebar colapsado. No va a ser tan visual, pero es necesario trabajarla. ¿Por qué no va a ser visual en este momento? Porque solo va a ser visual cuando trabajemos sobre el JavaScript y nos ejecute esto que vamos a decir. Entonces vamos a trabajar el sidebar en la función hide y la vamos a trabajar dentro de las listas. Acá estamos trabajando las listas y el estilo colapsado que queremos es un tamaño máximo de 60 píxeles. Queremos un padding de 0. Queremos un Justify Content Center y queremos un overflow visible. También necesitamos que se colapse el texto. Para nosotros colapsar el texto llamamos la misma etiqueta, siempre vamos a usar la clase hide, pero ya vamos a trabajar sobre el span, porque recuerden que en esos iconos el texto es el span. Simplemente le ponemos un display y le pedimos que se ejecute un num, es decir, que cuando se colapse en la función de hide no aparezcan textos. Vamos a explicarlo. Miren que acá yo tengo un texto, el icono está relacionado a un texto, pero el icono lo tengo con la función a, icon, y dentro de ese icon tengo un span que corresponde a estos textos. Lo explico dentro del HTML. Miren que el icono tiene función de etiqueta, función de navegación, función de icono y función de texto. Entonces yo lo hago así para separar que mi icono quede funcional, pero que cuando está en hide se desaparezca mi span. Eso es lo que estamos haciendo. Y en la práctica es esto. Acá vemos que me funciona todas las tres etiquetas juntos. Cuando yo colapso solo me funciona una de las etiquetas y se me desaparece la span. Eso es lo que estamos haciendo a nivel de función desde el CSS con este display num, desaparecer la etiqueta. Seguimos trabajando entonces ahora sobre nuestros iconos en función hide cuando están colapsados y vamos a trabajar el siguiente estilo. Un ancho máximo de 0, un margin de 0. El margin recuerden que es externo, display flex y un justify content center con su align items también center. Para finalizar, cuando ya tenemos que hacer nuevamente la activación, vamos a trabajar entonces el siguiente estilo. El contenido le pedimos que se ejecute con data little. La posición va a ser absoluta. La izquierda tiene una ocupación del 70%. La parte superior tiene una separación del 50%. Existe una transformación con respecto al eje Y esa va a ser de menos 50 píxeles, de 50%. El background, le vamos a usar la variable dark. Y vamos a usar en el texto la variable light. Vamos a usar un padding en 2 dimensiones que sería de 4 píxeles por 8 píxeles. Y vamos a trabajar un border radius de 4 píxeles. Un font size de 14 píxeles. Un white space. No wrap. Una opacidad en 0. Un pointer events none. Un transition opacity de 0.25 segundos easy y un z index de 1000. Y por último esa configuración cuando está colapsado, el hover
Cuando está ya colapsado, vamos a trabajar con una opacidad en 1 y con un pointer events out. Por último, nos quedaría trabajando en la aparición del sidebar. Cuando trabajamos sobre el contenido, y a este le daríamos un ancho máximo calculado entre el 100% y 60 píxeles, que es el tamaño mínimo. Y con respecto a la izquierda, de 60 píxeles. Y así daríamos por terminado nuestro sidebar. Volvemos entonces a nuestro HTML para trabajar una nueva sesión.